Hola, buenos días. Voy a leer la biografía del doctor Pablo Araya. Licenciatura y profesorado en composición musical y doctorado en artes por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, bajo la dirección de Andrés Barrea y Julio Estrada. Diversas especializaciones con Julio Estrada, Juan Carlos Tolosa, Marcos Franciosi, Gabriel Valverde, Pierluigi Bilone, Georges Apergy, C.S. Mancop, Brian Ferneyhough, Horacio Bayone, Jean-Claude Risset, Marc André, Michael Meyerhoff, Dai Fujikura, Wolfgang Rihm, etc. Becario del CONICET, del CELFI, del FNA y de la Secretaría de Posgrado en Artes de la UNC. Ha trabajado con distintos solistas y ensambles: David Núñez, Carlos Brites, Beatrix Wagner, Émile Girard Jarret, Patricia García, Eduardo Spinelli, Suono Mobile Argentina, Cuarteto de Cuerdas de la UNITREF, May Flautas, Reflexión K, Orquesta Sinfónica de la UNC, etc. Estrenos en Argentina, Letonia, Alemania y España. En 2010 funda las Microjornadas de Composición y Música Contemporánea, evento que codirige. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Superior de Música José Lo Giudice, Salta, Argentina, en las cátedras de Elementos Técnicos y Análisis 1, 2 y 3, Armonía y Técnicas de Análisis 2, Didáctica de la Música 3 y los seminarios de investigación musical. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, querido Julio, y a todo el equipo de Cremus y Suicrea. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla para presentarles. No sé si se ve, me dicen, me confirman. Si lo están viendo Sí de se manera ve, sí se ve, perfecto. Pablo. Bueno, listo. Bueno, como decía, bueno, muchas gracias por invitarme y por permitir compartir con ustedes algunas de mis ideas en relación a, bueno, al trabajo de Yanis Xenakis. Bueno, como dice el título de la ponencia, a mí lo que me interesa indagar es el vínculo entre ciencias exactas y música en el trabajo creativo de Xenakis. Bueno, desde mi punto de vista, o más bien según mi hipótesis, esta relación o esta vinculación entre ciencias exactas y música ha sido una de tipo metafórico-analógica. De todas maneras, me voy a focalizar o me voy a centrar solamente en dos obras de Xenakis, que son Metástasis y Fitopracta, es decir, que todo lo que yo diga está referido a esas obras, pero bueno, no quita la posibilidad que quizás pueda extenderse a otras obras bueno, de Xenakis. Entonces, para entender esto que estoy proponiendo, ¿sí? Hay que responder a dos cuestiones. Primero, quisiera explicar cómo es que arribo a esta conclusión de que lo metafórico y lo analógico tienen un peso importante en Xenakis, en el trabajo creativo de Xenakis, y después sí explicar ya más concretamente cómo es que se produce esta metáfora o analogía. Entonces, en el punto 1 voy a dar una serie más bien los motivos, pero más bien una serie de razonamientos, voy a exponer una serie de razonamientos que me permiten considerar a la metáfora y la analogía como los elementos centrales en el trabajo de Xenakis. Y en el punto 2 sí ya voy a tratar de evidenciar, de poner de manera un poco más clara cómo es que se configura y se estructura esta metáfora o analogía. Entonces, voy por lo primero, es decir, la metáfora y la analogía como los elementos centrales en el trabajo creativo de Xenakis. La percepción en torno a lo metafórico o lo analógico como algo importante en el trabajo creativo de Xenakis no es algo exclusivamente mío, no es una gran originalidad de mi parte. Ya ha habido otros investigadores que han advertido esta posibilidad, pero lo que sí debo decir es que no he visto estudios demasiado profundos en relación a esta temática. Así que bueno, pero de todas maneras lo que voy a tratar de hacer ahora entonces es explicar estos motivos que yo decía o estos razonamientos que me permiten arribar a lo metafórico y lo analógico en el trabajo de Xenakis. Entonces, el primer motivo el primer razonamiento. Sabemos bien que la utilización de fórmulas o ecuaciones, es decir, o modelos matemáticos para componer música,
no va a implicar una aliación, como decía el mismo Xenakis, o una fusión incuestionable o indubitable entre arte y ciencias exactas. Tampoco va a garantizar en términos artísticos o expresivos una construcción totalmente eficaz de la obra. Segundo motivo o segundo razonamiento. También es sabido que la aproximación entre ciencias exactas y música puede hacerse desde numerosos puntos de vista o múltiples aristas. Y sobre esto voy a volver un poco más al final, pero quisiera exponer algunos parecidos que he encontrado en torno a estos dos campos. En ciencias exactas, por ejemplo, sabemos que uno de los cometidos, de los objetivos más importantes de las matemáticas, va a consistir en comprender las estructuras y los patrones que subyacen a cualquier fenómeno. Y también los matemáticos, o incluso los mismos físicos, tienen la posibilidad de crear diversas estructuras que, como digo, pueden estar vinculadas o conectadas a la realidad física o no. Vamos al lado de la música. La música también se va a conformar o se va a configurar por medio de patrones o estructuras con diferentes grados de complejidad, y ciertamente van a ser los compositores los que pueden generar o crear esos patrones o estructuras musicales con los sonidos. También, ciencias exactas. Matemáticos y físicos se sirven, ¿sí?, de la elaboración y la construcción de modelos, es decir, sistemas de representación simbólica que les permite operar sobre la realidad. Vamos al lado de la música. También tenemos, la notación musical va a fungir como una suerte de herramienta de modelado del sonido, y eso le va a permitir al compositor manipular y predecir ese comportamiento del sonido. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de expresar en el cuadro, uno puede concluir que todos los compositores, de una u otra forma, hemos sido matemáticos amateurs. Pero si esto es así, entonces la utilización y la aplicación de modelos matemáticos por el lado de Xenakis no parece ser realmente lo más admirable o destacable de su trabajo. Entonces hay que preguntarse, ¿sí?, ya que ya estamos en el tercer motivo o en el tercer razonamiento, ¿cuál es el tipo de vinculación que establece Xenakis con las ciencias exactas? Bueno, como había dicho al inicio de la presentación, esta vinculación que propone Xenakis es una de tipo metafórico o analógica. ¿Por qué? Bueno, porque él está buscando modelar eventos sonoro-musicales que van a poseer una correspondencia con algunos fenómenos de la naturaleza de los que se van a ocupar principalmente los físicos. Ahora bien, estas afirmaciones que yo acabo de dar no solamente tornan verosímil esta idea de que lo metafórico y lo analógico tiene un peso en el trabajo de Xenakis, pero no es solamente por el tipo de razonamiento que yo estoy estableciendo. El mismo Xenakis también, ¿sí?, él lo ha dado a entender a esto, y más que darlo a entender, lo ha explicitado de manera bastante contundente. Yo he tomado acá un fragmento de una entrevista que se le ha hecho a Xenakis, donde él dice, lo voy a citar, lo voy a leer, dice: lo que hice fue buscar la analogía de estos fenómenos naturales con la música. Después ustedes pueden ver o leer más completamente toda la cita de Xenakis, pero esta cita de alguna manera va a corroborar, ¿sí?, esta hipótesis de que en la música de Xenakis subyace una metáfora o una analogía con ciertos fenómenos de la naturaleza que estudian y modelan los físicos. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es la conexión, ¿sí?, entre música de esta conexión entre música y ciencias exactas, es el mecanismo cognitivo ligado a la metáfora y la analogía. De todas maneras, después, a medida que yo vaya exponiendo y desarrollando este tema, ustedes van a poder ver que hay ciertas inconsistencias en todo el argumento. Más allá de esto, después voy a tratar de explicar por qué es que se da esta posibilidad de que no es del todo completa, el argumento no es lo suficientemente contundente o sin contradicciones. Sobre eso voy a volver un poco más adelante. Entonces sí, lo que voy a hacer ahora es explicar cómo es que se da esta metáfora o analogía. Voy a seguir una metodología muy sencilla, en dos pasos. Primero voy a tratar de definir de qué se trata la metáfora o la analogía, poner a consideración esta cuestión, y después sí, ya me voy a servir de un conjunto particular de perspectivas teóricas en torno a lo metafórico y lo analógico, que me van a permitir sustentar de alguna manera, o de algún modo,
esto que estoy proponiendo, es decir, la hipótesis de que lo metafórico y lo analógico son elementos importantes en Xenakis. Bueno, veamos qué es lo metafórico y qué es lo analógico. La metáfora o la analogía pueden entenderse como un mecanismo cognitivo que va a consistir en conectar dos dominios de la realidad que son diferentes, distintos, y que pueden poseer diferentes grados de proximidad o lejanía entre sí. El dominio de origen se va a llamar dominio fuente, y el dominio con el cual yo voy a conectar ese dominio fuente se va a llamar dominio objetivo. Ahí vemos en el gráfico que cómo se conectan los dominios, el dominio fuente con el dominio objetivo. Pueden haber distintos grados en esa aproximación, pero nunca pueden subsumirse el uno en el otro, porque si no ya estaríamos hablando de identidad o de lo idéntico, y no de metáfora o de analogía. También quisiera destacar que tanto lo metafórico como lo analógico tienen un rol bastante importante en el terreno de lo creativo, tanto en el ámbito de las ciencias exactas como en el arte. Así que dicho esto, ahora sí voy a tratar de mostrar cómo es que se da esta metáfora o analogía en Xenakis, basándome en esos lineamientos teóricos que decía al comienzo. Bueno, vamos con la primera perspectiva o lineamiento, la de Lakoff y Núñez. Para estos dos investigadores, tanto la metáfora, o más bien la metáfora, porque hablan de metáfora, se va a sustentar en una experiencia o sensación física, ¿sí?, concreta de la persona. Entonces, todo lo que la metáfora y toda la elaboración conceptual que se vaya a derivar de ella, va a emerger a partir de una serie de vivencias que se pueden llamar cotidianas y que se enraizan en lo corporal y en lo sensorial. Todo esto tiene un proceso, es un proceso y es un mecanismo que tiene una estructura específica. No vamos a entrar en eso, pero sí me parece importante tener en cuenta esto porque, y si lo llevamos al plano de Xenakis, porque Xenakis justamente muy frecuentemente ha expresado que su insight creativo, ¿sí?, estuvo influenciado o marcado por experiencias e impresiones que han formado parte de su vida cotidiana. Voy a tratar de dar algunas de estas experiencias que vivió Xenakis. Primero, el zumbido de nubes de mosquitos que él escuchó en sus excursiones al campo en la adolescencia. En la juventud de Xenakis, en el momento de la ocupación nazi, señala dos cuestiones: los gritos y los cantos de estas manifestaciones populares en las que él participó, los disparos de los tanques y las ametralladoras alemanas a estas manifestaciones. También, por supuesto, la herida que sufrió debido a una bomba que le explotó cerca de la cara, y esto le dejó secuelas tanto en lo visual como en lo auditivo. Bien, de estos eventos que Xenakis señala como importantes y que él los ha experimentado y los ha vivido en carne propia, hay que considerar lo siguiente. Primero, son fenómenos constituidos por múltiples componentes o elementos, o sea, son fenómenos colectivos o de masas. Y esto va a remitir claramente a las masas sonoras de Metástasis y Fitopracta. Después, el comportamiento de estas masas, ¿sí?, tiende a ser caótico o, si se quiere, desordenado. No vamos a entrar en tecnicismos respecto a lo que es el caos o la idea de desorden, pero claramente también el comportamiento de estas masas sonoras en Metástasis y Fitopracta va a buscar emular ese desorden o ese caos. Y también es muy importante destacar que el proceso creativo está o va desde lo físico concreto a lo intangible abstracto, y no a la inversa, al menos desde el punto de vista de estos dos autores. Esto le va a quitar gravitación o peso a esa idea de abstracción que Xenakis se encargó de darle a su trabajo. Así que, bueno, esta sería la primera perspectiva teórica que me permite tener a lo metafórico y lo analógico como algo importante en Xenakis. Los insights creativos, ahora vamos con el segundo lineamiento. Los insights creativos los proponen Vysotsky y Carrión, son dos filósofos y matemáticos. Bueno, para estos especialistas, un acto creativo novedoso, tiene que tener dos cuestiones, o se debe constituir por dos cuestiones. Primero, tiene que haber una conexión de dos términos, A y B, que son distantes entre sí, pero esta unión o conexión tiene que encontrar otros términos intermedios, ¿sí?, que van a permitir que A y B se conecten. Y por supuesto tiene que haber un cambio de perspectiva que va a permitir dar el salto cognitivo hacia una idea novedosa. Lo que voy a hacer es tratar de, si se quiere, desarrollar o mostrar más o menos
en qué consiste cada una de estas propuestas que nos han dado estos dos filósofos. Bueno, entonces vamos con la conexión de los términos A y B. Claramente, esta conexión de términos está aludiendo a lo metafórico o a lo analógico, es decir, al mapeo de dominios. Tenemos dos términos, A y B, pero ¿sí? C son los términos intermedios que son los que permiten que A y B se conecten. En la óptica o el punto de vista de estos dos filósofos, ellos hablan de que esa conexión, más bien que la relación de los términos intermedios, es proporcional, lo que me remite a mí a cierta idea de equilibrio o de estabilidad. Pero considero que el acto creativo en sí mismo no presenta estas cualidades de estabilidad o de cierta proporcionalidad. Por el contrario, lo que tenemos es un comportamiento no lineal, fuera del equilibrio, inestable. A la vez, cada uno de esos términos o la relación de esos términos intermedios, ¿sí? Podría generar como subanalogías o submetáforas a diferentes escalas espaciotemporales. En definitiva, estamos hablando un poco de complejidad, ¿sí? Estamos remitiendo a complejidad. Y también, de alguna manera, esto está un poco ligado, aunque no he puesto acá la cita o la referencia, a la neurodinámica cognitiva que plantea Perlowski, que es un físico teórico. Bueno, claramente el mapeo que establece Xenakis es A, ciencias exactas, B, música, y bueno, lo que hay que buscar ahora son todos los términos intermedios que Xenakis haya podido esbozar o desplegar para que ese mapeo llegue a consumarse o llegue a establecerse. Bueno, yo he tomado esos términos intermedios, de alguna manera los he visto insinuados en el capítulo 1 de Formalized Music de Xenakis. Así que bueno, voy a tratar de decir algunos de ellos. De todas maneras, en el futuro se pueden descartar o revisar como quieran. Entonces, C1 se vincularía a las vivencias cotidianas de múltiples eventos, manifestaciones, disparos y las nubes de los mosquitos. C2 implicaría que estas experiencias cotidianas ahora se van a percibir como fenómenos sonoros independientes del contexto vivencial inmediato. C3 sería el momento en que Xenakis cobra conciencia de que estos fenómenos sonoros, es decir, las masas, poseen un comportamiento tendiente al desorden o el caos. C4 significaría que Xenakis reconoce que estos fenómenos son susceptibles de comprenderse y modelarse con un lenguaje matemático específico, la estocástica. C5 involucraría la advertencia del lado de Xenakis de trasladar todo esto en el terreno de la música. C6 se correspondería con la decisión de escoger cuáles son los parámetros musicales pertinentes y el orgánico instrumental adecuado para que se pueda alcanzar esta masa sonora. C7 referiría a la conciliación de los gráficos con los cálculos matemáticos, es decir, el uso de ciertas fórmulas o ecuaciones para crear la obra musical. Es decir, se va a buscar concretar, modelar la idea de masa sonora recurriendo a modelos matemáticos que, bueno, están vinculados a la estocástica en los términos de Xenakis. Esto sería en cuanto a la conexión de términos. Ahora voy con lo que remite al cambio de perspectiva. Es decir, para que haya un cambio de perspectiva, más bien, debe haber un cambio de perspectiva para que se pueda dar el salto cognitivo hacia una idea que sea considerada como novedosa. Entonces, ¿qué debe contener una metáfora, una analogía, que es el mapeo, el acto creativo en sí mismo, para que sea original o novedosa? Bueno, es lo que decía. Debe haber un cambio de perspectiva, de P a P'. Entonces, la importancia del trabajo creativo de Xenakis radica en esto, en este mecanismo de cambio de perspectiva, que propone entenderla la música con un prisma totalmente distinto. Y esto es lo que le da la originalidad a la música de Xenakis, o al menos esta podría ser una posibilidad de entender por qué es tan original la música de Xenakis, ¿no? Porque la vincula la música con fenómenos de la naturaleza que estudia la ciencia moderna. Y eso es un cambio de perspectiva. Voy con el tercer lineamiento, que sería tratar de determinar el grado de positividad o negatividad, y por ende de plausibilidad, de la analogía de Xenakis. Me voy a basar en los trabajos de Paul Barta, que es un experto en analogía. Bueno, justamente para él, una analogía va a consistir en conectar, es decir, mapear un conjunto de objetos, propiedades, relaciones y funciones del dominio fuente con un conjunto de objetos, propiedades, relaciones y funciones del dominio objetivo.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de ver cuáles son los objetos, propiedades, relaciones y funciones de cada uno de los dominios y ver cómo es que se conectan entre sí, por supuesto, siempre en el contexto de Xenakis. El dominio fuente. Veamos cuáles son los objetos. Claramente, o al menos para mí, son los modelos o los formalismos matemáticos que permiten, ¿sí?, representar esos fenómenos naturales que son globales o colectivos. Los modelos en el dominio objetivo, los modelos o formalismos notacionales, ¿sí?, la notación en sí misma que permite representar estos fenómenos sonoros globales o colectivos, las masas sonoras. Las propiedades. Bueno, la física estadística estudia las propiedades de los sistemas constituidos por un inmenso número de elementos. Vamos al dominio objetivo. La música estocástica implica la creación de obras cuya principal característica va a radicar en que se constituye de un inmenso número de eventos sonoros. Relaciones. En el dominio fuente se busca comprender la relación entre lo microscópico y lo macroscópico. Relaciones en el dominio objetivo, es decir, la música estocástica. Relaciona también lo microscópico con lo macroscópico, es decir, las propiedades de los elementos constitutivos del sistema, que pueden ser las alturas o las notas, y las propiedades correctivas del sistema, es decir, la textura resultante que proviene de esos elementos microscópicos. Funciones. Dominio fuente. Generar las herramientas necesarias, desde el punto de vista de Prigogine, para generar una imagen de la naturaleza que incluya la noción de complejidad, básicamente, haciendo un resumen muy rápido. En el dominio objetivo, la función es servirse de conceptos y herramientas provenientes de la física estadística para componer obras musicales con un perfil creativo totalmente distinto. Entonces, teniendo presente este cuadro, lo que voy a tratar de hacer ahora es determinar, como decía, tratar de determinar la positividad o negatividad de esta analogía y después, ¿sí?, el grado de plausibilidad de esta metáfora o analogía. Claramente va a depender esto de cómo se mapean estos términos o estos objetos, propiedades, relaciones y funciones en cada uno de los dominios. Lo que voy a hacer ahora es hacer un resumen de cómo ha sido esta interrelación, este mapeo. Bueno, en los objetos, en ambos dominios refiere al uso de modelos. Entonces, modelos que van a servir para representar, y valga la redundancia, modelar los modelos por los que están interesados. Los fenómenos por los que están interesados. Aquí hay claramente una reciprocidad fuerte y positiva. En cuanto a las propiedades, mientras que P estudia y conoce las propiedades de los sistemas constituidos por un gran número de elementos, P asterisco va a tratar de utilizar ese conocimiento con fines creativos. Entonces lo que vemos es que hay funciones cognitivas diferentes. P está más volcada al conocimiento, mientras que P asterisco a la parte creativa. Entonces, la reciprocidad es más o menos fuerte o positiva, y positiva. Las relaciones tienen la misma finalidad en cada uno de los dominios, es decir, entender cómo se vinculan lo microscópico con lo macroscópico, o cómo se vincula lo microscópico con lo macroscópico. Entonces, la reciprocidad parece ser fuerte y positiva. En cuanto a las funciones, F va a estar, digamos, relacionado al dominio fuente, va a procurar generar herramientas matemáticas, es decir, la mecánica estadística, para construir una imagen de la naturaleza diferente y entender y tener un mayor grado de certidumbre del conocimiento. F asterisco solamente va a aplicar esas herramientas matemáticas, aunque lo va a hacer con fines creativos. De nuevo, tenemos funciones cognitivas diferentes. Entonces, la reciprocidad es más o menos positiva o fuerte. Hagamos un resumen de esto, ¿sí? Entonces tenemos dos reciprocidades fuertes y positivas y dos reciprocidades más o menos fuertes y positivas. Esto de alguna manera nos diría que el grado de plausibilidad de la metáfora o la analogía de Xenakis es relativamente óptimo. El cuarto lineamiento teórico que me va a permitir a mí un poco, como digo, sustentar esta hipótesis de que lo metafórico y lo analógico es importante, es lo de Hoyo Akitaga, ¿sí? Le llaman la Multi-Constraint Theory, o la aproximación estructuralista. Según estos dos investigadores, pensé que
había alguna notificación. Según estos dos investigadores, ellos dicen que en cualquier razonamiento analógico hay como tres rasgos o condiciones básicas. Primero, la similitud entre los elementos involucrados en los dominios, la necesidad de encontrar paralelos estructurales entre los dominios, es decir, ese paralelo debe ser, o más bien la correspondencia estructural debe ser 1 a 1 entre los diferentes elementos de los dominios, lo que daría lugar a una suerte de isomorfismo. Y por último son los propósitos, es decir, las intenciones y los objetivos de los agentes, que son los que llevan a que, a considerar o evaluar la posible correspondencia analógica entre los dominios, cualquiera sea. Entonces, uno tiene que preguntar qué es lo que permite que se dé la analogía. Bueno, lo que dicen estos dos investigadores es que la analogía se va a dar debido a la habilidad de se da por la habilidad de las personas de encontrar patrones estructurales que subyacen tanto al dominio fuente como al dominio objetivo. Acá la cita lo dice un poco más claro. Dice, en la superficie los elementos son muy diferentes, pero en la base, es decir, lo que subyace, la relación de los elementos encuentra patrones estructurales muy parecidos. No sé por qué. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer ahora es llevar o aplicarlo de estos dos investigadores en el contexto de Xenakis. Bueno, vamos a ver. Similitud entre los elementos de los dominios en ciencias exactas y música. Los elementos. ¿Qué elementos hay en cada uno de los dominios? Primero, fenómenos que abordan, es decir, los fenómenos que abordan son muy similares. Después, los agentes que hay, el científico y el compositor, es decir, individuos preocupados en abordar esos fenómenos. Y después, las herramientas con las que van a contar para poder abordar esos fenómenos, que en el caso del dominio fuente van a ser la matemática o modelos matemáticos, y en el caso de la música va a ser la notación. Entonces, los fenómenos que abordan el dominio fuente son fenómenos que también se constituyen por miles o millones de elementos. El fenómeno que aborda en Xenakis, digamos, en la música estocástica, también son fenómenos constituidos por múltiples elementos. Tenemos la figura del científico y la del compositor. Y, como decía, las herramientas para abordar cada uno de esos, para abordar esos fenómenos por los que están interesados. Si uno ve esta correspondencia 1 a 1 entre los distintos elementos, de alguna manera hemos obtenido una suerte de isomorfismo entre los dominios. Y por último, tenemos que ver los propósitos de los agentes, es decir, el científico y el compositor. El propósito del científico básicamente es conocer y entender el fenómeno. Vamos a decir que es lo que predomina. Pueden haber otros intereses, por supuesto, y otras cuestiones. El compositor, el propósito principal va a ser la percepción, es decir, percibir, y a partir de ahí poder generar música. Lo que he hecho en el gráfico se ve bastante más claro cómo se da esta analogía en Xenakis, es decir, la física, estadística y la música, los fenómenos, cómo se conectan los agentes con sus funciones cognitivas distintas, y bueno, las herramientas que tienen para abordar esos fenómenos. Claramente la metáfora o la analogía acá es bastante clara y consistente, así que bueno. Ahora voy a las conclusiones. Bueno, primero algunas conclusiones o observaciones de carácter un poco más crítico. Como primera cuestión, quisiera entender, más bien explicar todas las perspectivas que yo he tomado, es decir, de la de Lakoff y Núñez, Vysotsky y Carrón, Barta, Hojbjerg y Taggart, ¿sí? Todo el trabajo de estos investigadores está dirigido o a las ciencias exactas, a la filosofía, a la inteligencia artificial, al razonamiento en lo legal, etc. Pero ninguno de ellos está dirigido o hace un análisis bastante profundo en relación a lo artístico o lo musical. Hay algunas, en el libro de Barta hay alguna referencia a lo artístico, pero es muy por arriba, comparado a todo el análisis que lo hace en relación a la filosofía y las ciencias exactas. Entonces, esto de alguna manera puede explicar por qué, como decía yo al comienzo, toda la argumentación que estoy desplegando no es del todo consistente, porque bueno, me estoy basando en autores que dirigen toda su energía y su potencial de conocimiento
a las ciencias exactas, a la filosofía, etcétera, pero no a lo artístico musical. Entonces, a lo mejor todo lo que yo estoy tomando de ellos no se aplica del todo correctamente al campo de lo creativo musical. Y esto puede ser, o más bien puede generar de alguna manera ciertas inconsistencias o puntos oscuros en todo lo que yo voy planteando. Esa sería una cuestión. La otra, hay momentos, o parece que esta metáfora, analogía en Xenakis no se logra establecer. No parece configurarse y establecerse de manera consistente o fuertemente. Bueno, uno tiene que preguntarse entonces, esta metáfora, analogía que Xenakis propone, ¿es con las ciencias exactas o con ciertos fenómenos naturales que estudian más bien las ciencias exactas? Claramente es con algunos fenómenos que estudian las ciencias exactas, no con el andamiaje teórico técnico de las ciencias exactas. Si esto es así, entonces o la metáfora de Xenakis o es difusa o dudosa o, en último caso, inexistente. Por eso, en todo caso, lo que hay que entender es que Xenakis solo va a hacer un uso o una aplicación, a veces bastante arbitraria, de algunas herramientas o modelos matemáticos para hacer su música. Pero no mucho más que eso. Y bueno, otra conclusión de carácter un poco más, una observación más crítica, es decir, hay que tener cuidado cuando uno establece los contactos entre los dos campos, ciencias exactas y música. ¿Por qué? Porque denotan funciones cognitivas diferentes. Entonces, hacer ciencia no es lo mismo que hacer música, y eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ahora veamos algunas conclusiones u observaciones de carácter más constructivo. Bueno, lo metafórico y lo analógico, lo que tienen de lindo y de positivo es que abren el campo del conocimiento, se pueden tender puentes y diálogos muy enriquecedores entre distintos campos o disciplinas, y eso está muy bueno. Otra cuestión que es importante tener en cuenta respecto a estos dos dispositivos, que es la metáfora y la analogía, es que se presentan o aparecen o emergen como un tipo de mecanismo muy particular y que parece ser bastante pertinente para explicar los procesos creativos en música y, por supuesto, en otras áreas del hacer o del quehacer humano. Un poco para ejemplificar esto, voy a tomar como dos posturas, si se quiere. Primero, una que tiene que ver con Kant, ¿sí? En la analítica de lo bello, Kant establece una comparación entre ciencias, el científico y el artista. Para Kant, el científico tiene un trabajo cognitivo que se vincula a lo analítico y lo lineal, mientras que el artista va a aparecer con la figura de genio, es decir, no sabe muy bien Kant, así parece demostrarlo, cuál es el proceder cognitivo del artista. Entonces aparece como una incógnita. Pero bueno, hoy en día ya no podemos tener en cuenta esto que Kant nos proponía. ¿Por qué? Porque, como dije, hay un mecanismo cognitivo que es muy propio del artista o del músico en este caso, que es la metáfora y la analogía. Y la otra postura es la de Julio, ¿sí? Que también se vincula, que ha trabajado en lo metafórico y lo analógico, en relación con la imaginación y la percepción. Vinculado también a la creación en música, ¿no? Al menos lo que yo entendí es, una escucha, es decir, una percepción y un imaginario que se liga a la tradición, va a tender a generar un proceder cognitivo más conservador, es decir, se van a reproducir estructuras musicales ya un poco bastante usadas o trabajadas. Mientras que una escucha, es decir, una percepción y un imaginario que se liga a lo metafórico y lo analógico, va a propiciar un proceder cognitivo más creativo o más original. ¿Por qué? Porque va a permitir o va a habilitar a la construcción de estructuras musicales distintas. Y por último, una conclusión final en base a las dos conclusiones anteriores. Si nosotros aceptamos que en el trabajo creativo de Xenakis realmente existe una metáfora o una analogía, bueno, habría que preguntarse qué es lo que permite que esto sea así. Es un poco volver a lo de Holbach y Taggart. Es decir, ¿cuáles son los elementos que permiten que se dé esta metáfora o analogía
entre ciencias exactas y música, es decir, cuáles son los elementos que funcionen como un sustrato o un fundamento último y que permiten que la metáfora y la analogía de Xenakis se constituya. Bueno, he tomado dos elementos o dos factores. La noción de medida, que es el uso de un sistema de notación para razonar y después modelar el fenómeno o los fenómenos, y el concepto de estructura. Es decir, que con el sistema de notación es posible visualizar, manipular esos fenómenos, pero también se pueden generar o se pueden crear patrones, configuraciones, criterios de ordenamiento, es decir, estructuras. Esta percepción no es mía, más bien la tomé de un físico teórico que se llama David Bohm. Aquí está la cita, en todo caso, después ustedes pueden verla más en profundidad. Pero bueno, teniendo presente esta idea de cuáles son los fundamentos últimos que permiten la metáfora o la analogía en Xenakis, hago un rápido razonamiento basado en una especie de formalismo lógico de Walton Reed y Macaño, que dice: A, ciencias exactas, que es física y matemática, el campo del dominio, digamos, fuente, tiene las características F1, un sistema de notación para razonar y después modelar los fenómenos. F2 tiene mucha importancia la idea de estructura, y así podríamos seguir dando otras características. B, música, tiene las características F1, un sistema de notación para razonar y después modelar los fenómenos. F2 también tiene mucha importancia la idea de estructura, y así podríamos seguir. Entonces, A y B deberían ser tratados o clasificados, al menos en una instancia preliminar, en el mismo sentido respecto a F1 y F2. Así que bueno, esa sería la presentación. Acá está la bibliografía. Y bueno, Julio, no sé, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor Araya. Vamos a abrir espacio para algún comentario o pregunta que pudiera tener Bueno, la gente que está conectada. Pueden hacerlo levantando su mano virtual o pueden escribir en el chat cualquier comentario y aquí lo vamos organizando para que el doctor responda. Quisiera tan solo decir que me parece una excelente introducción la que has realizado, querido Pablo, porque nos da ya perdón, una imagen de Xenakis en tanto que un creador que parte de una cierta realidad, no parte de la música, sino de aquello que escuchó de niño. Eran las chicharras más que los mosquitos. ajá. Pero todas las impresiones que tiene, incluso de las manifestaciones en Atenas en las que participó, están expresadas en su música, más que como música en sí misma. La idea de la analogía como punto de partida me parece una de las mejores descripciones y aportaciones a la imagen que se puede tener de Xenakis. ¿Por qué? Porque, si se quiere, Xenakis no tenía, digamos, como punto de partida la música. Si alguna vez escribió de joven música de cámara con ciertas influencias bartokianas, por ejemplo, abandona todo esto a partir de la herida que recibe en 1945. Luego entonces esta visión tan categórica de Xenakis a partir de que divide su vida en dos, antes y después de esa herida, de esa pérdida, me parece que son el mejor punto de partida para definirlo. E incluso me parece también esta idea de hablar de Pidopracta y de Metástasis como dos obras de referencia que son las que nos permiten ubicar a Xenakis en el universo de la creación musical. ¿Por qué? Esto lo iremos viendo poco a poco a lo largo de las demás intervenciones. Siendo ya las 11:30, creo que sería importante que participaran quienes quieran hacer preguntas o observaciones. Caramba, ni me veía yo. O no me veían ustedes, más bien. Quienes quieran hacer observaciones, pero dejaría a Pablo si quiere responder algo de lo que he dicho. No, sí, estoy de acuerdo, Julio. Me parece que está muy bueno lo que decís. Yo
cuando Está mejor lo que decís vos. Lo que pasa es que cuando yo cuando me dijiste que me invitaste y tenía que ponerme a investigar, bueno, me iba a poner con toda la cuestión de Xenakis y la cuestión del uso de los modelos matemáticos y cómo lo trabaja él y demás. Y después bueno, me puse a pensar, digo, bueno, pero a mí lo que me interesa es entender cómo es que Xenakis llega a eso. Y en realidad, me parece que la cuestión matemática en él no es como lo más destacable o lo más relevante. Me parece que es eso que decías vos, eso de que, bueno, en su juventud, en su adolescencia, en su niñez, como esas cosas, cómo lo marcaron fuertemente y después, bueno, tienen un correlato justo con lo que estaban en las ciencias exactas, estaban estudiando en ese momento, bueno, la física estadística y todo eso, ¿no? Bueno, encontró una vía para poder, de alguna manera, hacerlo. No sé si vos, a lo mejor que lo has conocido más, me queda la duda, me parece que eso, el hecho de haber recurrido a la matemática tiene más que ver con una deficiencia de esa herida que debe haber sufrido, que la percepción le debe haber, me parece que no, por eso que él decía que tenía que como ruidos a veces, y eso no sé si No, eso... no, a veces, durante 10 años tuvo un ruido espantoso que lo llevó casi al borde de querer quitarse la vida, ¿no? Mm, Eh, si quieres, puedes dejar de compartir para que veamos más sí, tu imagen. Ya, eso, ahí estás, ahí ahí estás. está. Eh, creo que la parte matemática, sí, tenía que ser alguien que entendía la matemática a su manera, según los matemáticos. No todos los Mm, matemáticos están muy de acuerdo con sus métodos, pero sí, digamos que fue un calculista, como él decía, ujú, en las mañanas o durante el día componía y en la noche calculaba, porque vivía de calcular para proyectos arquitectónicos, ¿no? O sea, sí ujú, tenía esa capacidad casi casi desde el inicio, ¿no? ujú, Y lo que le hace muy distinto es que es un músico con capacidades matemáticas. ujú, Algunos músicos con capacidades matemáticas bajo Nancarro mm, no las manifestaban directamente, pero Xenakis sí, y quizá lo hacía también como una especie de frontera con los músicos mm. detestables. Sobre todo en Francia se pueden encontrar a los más detestables imaginables, ¿no? Francia está lleno de músicos muy detestables, tiene toda una tradición del desprecio, digamos, ¿no? Musical. Bueno, Suiza también con Honegger, que tiene una broma de Xenakis con él, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno. Ah, sí, sí, parece que es eso, ¿no? El aspecto matemático no sé si es lo más relevante en él. Eh, Es como es como un ropaje que está ahí, pero lo importante es el trabajo cognitivo de conectar dos cosas, de esos fenómenos de la naturaleza, llevarlos al plano de la música. Me parece que ahí está la importancia de Xenakis, digamos, el trabajo de Xenakis, que es un salto realmente impresionante en ese sentido, ¿no? Porque nadie lo había visto a eso y él se larga a hacer eso, la verdad que es muy impresionante, ¿no? En ese sentido. Es decir, es parte de su rechazo a la música, digamos, a la Mm, música en tanto que lenguaje. mm, Si yo no pertenezco a ese universo de músicos del lenguaje, claro. por lo tanto, requiero la matemática como herramienta para crear aquello que me propongo. Sí, es más que nada es una herramienta, pero la utiliza también como un biombo Mm, frente al mundo de los músicos cerrados. mm. No hay mundo más cerrado que el de los músicos, creo yo. Es cierto, y quien lo demuestra muy bien es Xenakis, Ah, justamente. Creo que una gran parte de lo que podemos celebrar de él es su rechazo a la música, entre comillas, ¿no? mm, O al mundo de los músicos que de los solamente músicos, piensan en código. Esta es la idea. claro, está bien. No Bueno, sé, no sé si alguien más quiere hacerme otra pregunta o aportar alguna idea. rien ne va plus. Comparto unos comentarios que tenemos en el YouTube, ¿les parece bien? ¿Sí? Bueno, Eh, Dice Jacobo Polidura que si hay algún estudio o abordaje filosófico de la obra de Xenakis, que le parece muy importante lo filosófico-social en su obra. Rápidamente leo también un comentario de Sharon Kanak que dice: The gringos and the gringas are frustrated, querido Julio.
¿A qué? ¿Frustrated? Yes. ¿Por qué están why are you frustrated, oh dear gringos? Estos son los dos comentarios que tenemos ahorita en... Well, this will be the first time we can frustrate you. That's our chance. Es la primera vez que podemos frustraros a vosotros, los gringas y gringos. Pero, bien. ¿Lees los comentarios? Digo, aparte de estos. Bueno, sí, pues solamente esta pregunta de que si hay algún estudio o abordaje filosófico de la obra de Xenakis que conozcan. Si es que existe, o está afirmando. ¿Está preguntando o está afirmando? Está preguntando porque opina que parece que es muy importante el aspecto filosófico social. Debe haberlo, la verdad que no he visto. He visto muchos papers dando vuelta, algunos textos, que en este momento no los tengo acá así a mano, pero así en cuanto a lo metafórico y lo analógico, que proviene un poco también de la filosofía, la metáfora y la analogía, no he visto mucho, solamente menciones en algunos textos de Solomos que él dice que, bueno, sí, hay una metáfora, una analogía, pero no explica cómo se da no he visto eso, ¿no? Capaz que los hay, pero no he visto. Y desde lo social, no sabría decirlo, no.